Bueno, toca hablar ahora de la Constitución de 1870. Vamos a hablar del contexto histórico y a la vez de la Convención Nacional Constituyente. Tenemos que en el año 1869, ya en plena ocupación aliada de Asunción, en un ambiente de ruina, devastación e infortunio, habiéndose constituido un gobierno provisional bajo los auspicios de los invasores integrados por Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz de Bedoya, se convocó por decreto a Convención Nacional Constituyente, con el objeto de elaborar una constitución que sentara las bases de la reconstrucción institucional del país devastado por la guerra de la Triple Alianza. Es así que la Asamblea Nacional quedó instalada el 15 de agosto de 1870 y sus 50 miembros deliberaron en el Cabildo de Asunción hasta el 18 de noviembre de ese año, o sea, del año 1870, año en el que quedó aprobado el último artículo de la nueva Constitución, que entraría en vigor unas semanas después, es decir, el 25 de noviembre de 1870, entró en vigencia esta constitución del cual estamos hablando en presencia de los ejércitos de la Triple Alianza. Puede decirse que el preámbulo de esta constitución es una de las mejores o de los más buenos que tuvo nuestra historia constitucional. Les invito a que lean y analicen y a la vez puedan comparar los preámbulos de las cuatro constituciones que tuvimos a lo largo de nuestra historia y creo que estarán de acuerdo con mi comentario. Ahora, nuestro programa pide también hablar de las declaraciones de los derechos y las garantías que fueron consagradas en esta Constitución. Entre las declaraciones generales tenemos que la Constitución de 1870 ya estableció los principios republicanos de independencia, el unitarismo y la forma de gobierno democrática representativa, dice en su artículo primero. Eh, Se puede decir que constituyen estos principios los principios pétreos del constitucionalismo paraguayo. ¿Por qué? Porque estos principios aparecen ya en todas las constituciones posteriores. También se previeron el equilibrio de poderes, también la supremacía constitucional. En esta constitución también se prohibió conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias y también la alternancia forzosa en el cargo de presidente. O sea, todos estaban destinados a frenar el centralismo de poder y la presidencia vitalicia que caracterizó a los 60 años anteriores. O sea, queríamos un Paraguay libre de dictadura, como fue la que estábamos hablando anteriormente con la dictadura del doctor Francia, ¿verdad? Entonces, en esta constitución se proclamó la oficialidad de la religión católica también, pero se permitió de ese mismo modo el libre ejercicio de cualquier otra religión en el territorio de la República. Se permitió también la libre navegación de los ríos, la obligatoriedad de la enseñanza primaria. Era obligatoria la enseñanza primaria acá, no como en la época del doctor Francia. Y luego se estableció la proscripción de la dictadura, se estableció la defensa de la ley fundamental a través del estado de sitio y la responsabilidad de los funcionarios públicos, entre otros derechos, ¿verdad? Entre otras declaraciones. Ahora, ¿cuáles fueron los derechos que contiene esta constitución? Esta constitución contiene todos los derechos individuales
propios de las constituciones liberales de la época e incluso contiene derechos económicos. De esta forma, tenemos que la Constitución de 1870 estableció ya derechos civiles, derechos económicos, derechos procesales. Entre los derechos civiles consagrados en la Constitución de 1870 encontramos el derecho a peticionar a las autoridades. Tenemos también entre los derechos civiles la libertad de prensa, el derecho de entrar, el derecho de permanecer, transitar y salir del territorio. Entre los derechos económicos podemos citar los derechos económicos, también conocidos como derechos de primera generación. Tenemos el derecho a navegar, derecho a comerciar, trabajar, ejercer la industria lícita y a la propiedad de carácter inviolable. En cuanto a los derechos procesales, tenemos aquellos como el juicio previo, la legalidad penal, es decir, que exista una ley anterior al hecho. Tenemos el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la detención solo en virtud de orden escrita emanada de autoridad competente, y también tenemos la irretroactividad de la ley, entre otros derechos procesales, ¿verdad? Estos fueron los más importantes de aquella época. Ahora, tenemos también derechos emergentes de la libertad y la seguridad personal. Estos ya fueron plasmados en aquella constitución como la libertad jurídica, es decir, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Se encuentra también la legalidad de la detención, la facultad otorgada a las personas para detener en caso de flagrancia en la ejecución de delitos. Tenemos la abolición de la esclavitud, la igualdad ante la ley, la prohibición de confiscación de bienes y también la proscripción de la pena de muerte por causas políticas. En cuanto a los derechos políticos, esta Constitución de 1870 hace referencia a quienes serán considerados ciudadanos paraguayos, ya sean naturales o naturalizados, con derecho a participar en asuntos políticos. Por ejemplo, el derecho al sufragio tenían los ciudadanos a partir de los 18 años, y también establecían las causales de suspensión y la pérdida de los derechos de ciudadanía. En cuanto a las garantías consagradas en esta Constitución de 1870, tenemos que ni bajo la dictadura de Francia, ni durante la vigencia de la Constitución de 1840, se garantizaron derechos individuales. Eso ya habíamos dicho. Sin embargo, la garantía del habeas corpus aparece implícitamente, aunque no de forma expresa, ya aparece regulada en esta Constitución de 1870, ojo, de manera implícita, como les dije. ¿Y por qué digo que aparece de manera implícita? Porque establece las condiciones para la detención legal, al decir que nadie puede ser arrestado sino en virtud de mandato de autoridad competente, ni detenido más de 24 horas. Eso estábamos hablando cuando mencionamos los derechos procesales. Es decir, para su regulación expresa como norma de rango constitucional, se cristalizaría recién en la Constitución de 1940, o sea, en la próxima Constitución. Igualmente encontramos una garantía en esta Constitución, y que sería un antecedente ya de lo que es actualmente la acción de inconstitucionalidad, cuando en un artículo de la Constitución se dispone que toda ley o decreto que esté en oposición a lo que dispone esta Constitución queda sin efecto y de ningún valor. Es decir, su reconocimiento expreso no se reconoce aquí, pero sí implícito. Aunque su reconocimiento expreso recién aparecería en la Constitución de 1967,
O sea, en la de 1940 no aparece todavía regulada la acción de inconstitucionalidad, pero sí en la de 1967. O sea, debemos tener presente que las garantías enunciadas estaban reguladas de modo implícito en la normativa de la Constitución de 1870 y no tenían previstos los mecanismos para hacerlos efectivos. Ahora, la Constitución de 1870 también habla de la organización de los poderes y organiza o estructura al Estado en base a la clásica división de los poderes, es decir, a la división del poder en ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo era unipersonal, es decir, era ejercido por un ciudadano con el título de presidente de la República. La duración del mandato era de 4 años, sin posibilidad de reelección, salvo que hayan transcurrido 2 periodos de intervalo. En caso de enfermedad, en caso de ausencia o en caso de renuncia, destitución, accedía como presidente el vicepresidente. Y los requisitos que se establecían para ser presidente y vicepresidente en el año 1870, ¿verdad? O bajo el régimen o bajo la vigencia de nuestra constitución de ese año, era ser paraguayo natural, tenía que tener la edad de 30 años y la profesión de la fe cristiana. Entre las principales atribuciones del presidente podemos mencionar que el presidente era el jefe de la administración general del país. El presidente también nombraba a los magistrados del Superior Tribunal de Justicia con acuerdo del Senado y los demás empleados inferiores de la Administración de Justicia con acuerdo del Senado. Otra de las atribuciones del presidente era también la de indultar o conmutar las penas. Era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ejercía los derechos del Patronato Nacional de la República, declaraba el estado de sitio en caso de ataque exterior y también declaraba la guerra y establecía la paz con acuerdo del Congreso, entre otras atribuciones. Sin embargo, las que mencioné eran las más importantes y son bastante parecidas a las que tenemos actualmente en la Constitución de 1992. Ya se acerca a lo que sería nuestra Constitución vigente. Ahora, en cuanto a la división del poder en legislativo, tenemos que el poder legislativo del año 1870 estaba compuesto de 2 cámaras, como nuestro poder legislativo actual. Tenía una Cámara de Diputados y otra de Senadores. Sin embargo, la Cámara de Diputados se componía de 26 miembros y sus miembros duraban 4 años en sus funciones y podían ser reelectos. Se requería para ser diputados ser ciudadano natural y tener la edad de 25 años. En cuanto al Senado, se componía de 13 miembros y duraban en sus funciones 6 años. Pero el Senado se renovaba cada 2 años, las 2/3 partes de ese cuerpo. Se requería para ser senador en aquella época 28 años de edad y ser ciudadano natural. Entre las atribuciones del poder legislativo tenemos algunas, como la de legislar sobre aduanas. El poder legislativo fijaba el presupuesto anual, dictaba los códigos civil, comercial, penal y de minería, aprobaba o desechaba los tratados, declaraba el estado de sitio, permitía también la introducción de las tropas extranjeras. Eran varias las atribuciones, pero las más relevantes para aquella época eran las que he mencionado anteriormente. Ahora, ¿cuáles eran las atribuciones del Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial estaba ejercido por un Superior Tribunal de Justicia, compuesto de 3 miembros y por los juzgados inferiores. Para ser miembro del Tribunal de Justicia de aquella época, se debían reunir los siguientes requisitos:
ser ciudadano paraguayo, tener 25 años de edad y tener una ilustración regular. Los miembros del Tribunal Superior y los jueces eran nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, y las atribuciones del Poder Judicial se suscribían a conocer y decidir en actos de carácter contencioso. Las innovaciones de esta constitución son, o sea, la novedad en cuanto a la proclamación de esta constitución es la aparición de los derechos individuales, la división de poderes y también la aparición del Estado democrático representativo.